Vamos a empezar esta mañana nuestra enseñanza ¿Ya tienen su Biblia? ¿Ya? ¿Cuaderno? ¿Pluma? ¿Oídos? ¿Corazón? ¿Actitud? Eso. Ahora nomás voltea con el de un lado y dile, no te atrevas a distraerme. Bien, vamos a comenzar. El tema de hoy es continuación de todo lo que hemos estado viendo. Hemos hablado acerca de la visión, la misión que el Señor nos dio, la estrategia, cómo lo vamos a realizar. Hemos hablado de la membresía, hemos hablado de la disciplina, y el día de hoy es un tema para mí muy apasionante. Pero antes de comenzar, quisiera que leyéramos nuevamente y que estemos refrescando y recordando nuestra misión, nuestra visión, la estrategia que vamos a estar trabajando en este lugar. Léanla conmigo y esperamos pronto que nos la sepamos de memoria, ¿verdad? La misión, recordemos, es el qué vamos a hacer. La visión es el cómo lo vamos a hacer. Léanlo conmigo. La misión de esta iglesia local Vineyard es glorificar a Dios impactando a nuestras generaciones a través de la predicación del Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios y el testimonio de una vida congruente a los principios de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestra visión dice así: formando discípulos de Cristo que a su vez enseñen a otros a seguirlo, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios para ser transformados a su imagen, viviendo en integridad y alcanzando madurez espiritual para servir a otros. Tenemos 5 etapas establecidas por su palabra que vamos a estar trabajando. Esta es la estrategia y podríamos decir que son las 5 etapas de toda persona que nace de nuevo. En la etapa 1 sabemos que es la salvación. Cuando una persona que no es creyente llega al conocimiento de la verdad, le es expuesto el Evangelio, y por la fe y por una obra regeneradora del Espíritu Santo, esa persona es salva. Esta persona llega a ser redimida, comprada, justificada, regenerada, santificada, cambia su posición, y ahí es en donde nace un nuevo creyente, es un recién convertido, y ahí es donde decíamos que debemos llevar a esa persona también a un pleno entendimiento del bautismo en agua. Se le bautiza en agua y entonces el Señor le añade a la iglesia, llega a ser miembro de la iglesia. Esa es la etapa 1. Etapa 2, un proceso de santificación. Una vez que cambiamos de posición, el Señor nos arrebata del mundo, ¿verdad? Nos saca de tinieblas a luz, y Él empieza un proceso de santificación, un proceso de limpieza, de sanidad, de restauración. Empezamos a crecer y a madurar en nuestro carácter, aprendemos a perdonar, aprendemos a guardar nuestra boca, aprendemos a que ya las emociones no nos deben controlar, ni nuestra carne, ni nuestros deseos pecaminosos, y el Señor nos limpia. Luego vamos a la etapa 3, también, donde empieza una formación. El Señor nos empieza a pulir, comienza un entrenamiento en donde desarrollamos dones y talentos. ¿Recuerdan? Luego la etapa 4 es la etapa de la función. El Señor, después de desarrollar nuestros dones y talentos, nos empieza a asignar labores de servicio, nos empieza a asignar una función específica en nuestra iglesia local. Y entonces es cuando el creyente se activa en un área de servicio. Decíamos, y es muy importante saber, que no debemos soltar nunca la parte de la santificación, ¿ok? A partir de la etapa 2, que Dios nos empieza a santificar, esa etapa va a durar toda la vida del creyente hasta que Él vuelva por nosotros. Y cuando uno también se activa en un área de servicio, tampoco deberíamos volver atrás. Si el Señor en algún momento te llama a servir, es porque a partir de ese momento le vas a servir toda tu vida. Por eso es importante también tenerlo claro. Y por último, después de una función, viene una asignación en donde el Señor ya preparó nuestro corazón para ahora sí decirnos, bueno, pues ¿qué crees?
me da mucho gusto que hayas crecido, que estés sirviendo en la iglesia, pero tengo una asignación especial. Puede ser dentro de la iglesia, puede ser hacia afuera de la iglesia, puede ser en cualquier nivel de servicio, en cualquier área de servicio incluso, pero sabes que eso es a lo que el Señor te llamó. Podríamos decirlo de esta manera: la asignación es cuando el Señor te descubre y te hace saber por qué naciste, por qué existes. ¿Sí queda claro eso? Y para qué te va a usar de aquí a que Él vuelva. Y ahí es donde recibes un llamado de Dios específico y puedes ser enviado. Sería muy triste que llegáramos al cielo y que el Señor nos dijera: bueno, en el tribunal de Cristo, ya hemos enseñado acerca de ello, ¿verdad? Y que entonces diga: bueno, vamos a ver todas tus obras. Y que le dijéramos: no, pues yo nomás fui salvo. Sí, pero y todo lo demás que yo tenía planeado para ti, esto y lo otro. No, pues la verdad no, Señor. La verdad que no. Quisiéramos honrar al Señor de tal manera que cuando estemos frente a Él podamos decir: Señor, cumplí la misión, cumplí el objetivo, cumplí la asignación. Así es de que en estas etapas el Señor nos va a hacer crecer con su gracia. Lo vamos a hacer juntos porque no podemos solos, y el Señor nos ha puesto en esta iglesia local. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Así es de que entonces el día de hoy el Señor ponía un tema muy importante en mi corazón. Así es de que vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, para empezar. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Vamos a leer a partir del versículo 20. Mateo 20, 20. Si ya estás ahí, sígueme con la mirada, por favor. Vamos a leer esta porción de la palabra hasta el verso 28. Mateo 20, del 20 al 28 dice: entonces se le acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Verso 21, mira la respuesta de Jesús. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mira el verso 24. Cuando los 10 oyeron esto. ¿Por qué 10? ¿Quién es 10? Los otros 10 discípulos. Recuerda que eran 12. Y la mamá viene a pedir por 2 de ellos. ¿Okay? Entonces los otros 10, mira su reacción, mira su respuesta. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Padre amado, agradecemos este momento donde estamos expuestos a tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú has provisto para nosotros todo lo necesario para conocerte.
Has puesto al alcance de nuestra mano tu bendita palabra, la cual es poderosa, porque tu Espíritu Santo opera a través de ella. Y Señor, queremos pedirte en ese nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú nos hables el día de hoy y que nos ayudes a entender tus verdades expuestas en tu palabra. No que sea mi voz, mi palabra, que sea, Señor, el poder de tu Espíritu Santo el que obre a través, Señor, de ella. Háblanos y danos un corazón entendido, danos un corazón enfocado. Señor, quita toda distracción de nuestra mente y que el día de hoy podamos crecer, podamos tomar decisiones, podamos tomar retos y asumir compromisos contigo, Señor. Gracias por este momento tan hermoso que podemos estudiar tu palabra y ayúdanos a tener un corazón dispuesto a servirte. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a hablar de este tema que titulé Dispuesto a servir. Este pasaje es la base para toda iglesia local. Este pasaje, ¿qué está haciendo Jesús? Poniendo el fundamento. ¿Cómo se debe manejar la actitud? ¿Cómo se deben manejar las relaciones dentro de una iglesia local? Lo hemos estado aprendiendo. Y el Señor Jesús compara y Él dice, miren, en el mundo lo que enseña es que hay jerarquías. El mundo lo que enseña es que siempre tiene que haber un jefe. Y además el mundo enseña que para llegar a ser jefe, ¿qué hay que hacer? Piensa tú por un momento, si tú trabajas en una empresa o trabajaste en alguna empresa, ¿qué debías hacer para ser jefe? Para empezar, pues hacer bien tu trabajo al nivel en el que estabas, ¿cierto? Pero en el concepto del mundo, es muy común que el mundo promueva tirarle a la cabeza. ¿Qué significa ese concepto? Tirarle a la cabeza. Número 1, tirarle a la cabeza. Y escucha, número 2, tirar la cabeza. Esa es otra, ¿sí o no? Vamos a echarle tierra al jefe. ¿Ah? Si yo quiero una posición más arriba, le voy a tirar al jefe. ¿Ah? Lo voy a hacer quedar mal. O voy a empeñarme y voy a tratar de sobresalir, ¿verdad? De hecho hay hasta cursos que uno paga la millonada para convertirse en un líder, ¿verdad? El líder que quieres ser. Alcanza tus sueños, tus objetivos al alcance de tu mano. Y ahí va la gente, invierte gran cantidad de dinero, gran cantidad de tiempo y está dispuesto a cambiar su mentalidad y su forma de pensar con tal de obtener un puesto o una posición más arriba. Y entonces viene Jesús con tal simpleza y dice, mis chavos, no va a ser así. En mi reino, y ahora que empecemos la iglesia, que van a empezar la iglesia, porque a ustedes les va a tocar fundar la iglesia, así como Él estableció reglas unos capítulos antes de la disciplina, cómo iba a ser la disciplina en la iglesia, también Él establece este fundamento para la iglesia y dice, si ustedes quieren aspirar a grandes posiciones o a grandes puestos, verso 26, ¿qué tienen que hacer? Para empezar, no va a ser como en el mundo. Dice, entre ustedes no será así, sino que el que se quiera hacer grande entre vosotros será vuestro servidor. Número 1, anota esa palabra, servidor. Ahorita lo vamos a ir al fondo de la palabra. Y luego Él dice, el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Palabra número 2, siervo. La Biblia parece ser que es lo mismo, servidor y siervo, pero la Biblia hace una distinción. En el idioma original son dos palabras completamente diferentes y expresan dos ideas muy distintas, pero se complementan. Ahora, Él no está diciendo aquí, ustedes háganlo, pero yo estoy exento, porque ¿qué creen? Pues yo soy Dios, ¿ah? Entonces, como yo soy el mero mero y yo soy el maestro, eso no aplica para mí.
No, 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 no. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, es más, yo que soy Dios, me despojé de mi divinidad, renuncié a ser Dios, me hice carne, bajé a esta tierra, es decir, bajé de categoría y les vengo a poner el ejemplo. Verso 28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y no solo eso, ¿cómo termina el pasaje? Para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, cuando terminemos esta enseñanza, el día de hoy, quiero que tú te preguntes. Es más, vete preguntando desde ahorita en tu corazón y empieza a meditar. ¿Estás dispuesto a servir? Sé que si les pregunto, la mayoría va a decir, sí, pastor, estoy dispuesto a servir. Perfecto. Entonces vamos a aprender cómo debe ser el corazón de servicio. Y no podemos empezar si no definimos qué es servicio. Primero, servidor. La palabra que la Biblia usa para servidor es diáconos. ¿Y sabes qué significa la palabra diácono? Es increíble. Se compone de dos palabras y cuando las juntas significa levantar el polvo. Levantar el polvo profusamente. Si tú caminas por donde hay tierra, ¿por qué levantarías el polvo? ¿Cuál es la única razón por la que levantarías el polvo? ¿Porque estás caminando, Julio? No. Porque estás corriendo. Porque le estás metiendo galleta. Porque le estás poniendo énfasis. Porque no estás quieto. Porque te estás moviendo a prisa. ¿Por qué? Porque no va nada más relacionado con caminar rápido o casi correr para levantar el polvo profusamente, sino porque lo que estás a punto de hacer o lo que vas a ir a hacer tiene que ver con algo importante. Y en este caso Jesús está diciendo, ustedes van a servir. No le van a servir a cualquier persona, le van a servir al Rey eterno. Ustedes van a trabajar para mí. Ustedes van a ministrar a otras personas. Ustedes van a ser de ejemplo. ¿Qué se requiere? Número uno, que sean diáconos. Es decir, que le muevan. ¿Verdad? Y a veces, ¿sabes qué nos pasa? Que en la cultura mexicana, jarrito de Tlaquepaque, ¿qué pasa si oímos así? Francamente, ¿a quién le gusta? ¿Por qué? ¿Qué significa? Ahora, cuando el Señor dice, ¿quieres ser de los primeros? Métele. ¿Por qué? Porque la obra es importante. Porque no estamos hablando de ir a hacer tortillas. Porque no estamos hablando de fabricar zapatos. Porque no estamos hablando de vender un producto, estamos hablando de las almas. El trabajo que realizamos en la iglesia tiene que ver con lo más precioso para Dios, las almas. Compra un alma, ¿dónde la venden? No se vende. No puedes estropear tu vida, echar a perder tu alma y al ratito ir a la tienda y comprar otra y tener una segunda oportunidad. No se puede. Y la labor que hacemos es tan valiosa para Dios que por eso requiere urgencia, diáconos. Muévete, mueve el polvo que se levante, así como el que corre caminos, ¿verdad? Órale, métele. Porque es tan importante lo que se tiene que hacer. Es un servicio sagrado que hacemos para el Señor. Y por eso ni siquiera me espero a que el Señor me truene los dedos. ¿Por qué? Porque Él nos hace entender por medio de su Espíritu que la obra es tan importante que no nos va a rogar. No nos va a rogar. ¿Por qué? Porque ya entendimos la importancia de la labor. No lo digo en el mal sentido, ¿verdad? De que no te va a rogar y ahí, ya que haga lo que quiera. No, no, no. Si eres su hijo, el Señor se va a encargar de entrenarte para que en el momento que Él te diga, por favor te pido que vayas a... Ya se fue. Ay, wow. Ahí va así, sí, Señor.
Nos urge tanto que ya me está diciendo y ya voy caminando. Eso significa diáconos. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro diáconos. Es decir, estará atento de las necesidades de otros. ¿Y qué va a hacer cuando él mire la necesidad de alguien? ¿Qué va a hacer? Va a correr a tratar de suplir esa necesidad. Número 2, siervo. ¿Qué significa siervo ahora? El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Quiero que veas tan importante las frases que el Señor Jesús utiliza. Porque en su idea, hermanos, en su idea de fundar la iglesia del Señor Jesús, nunca ha estado en su corazón que haya una iglesia jerárquica. Nunca, nunca. Ya lo vimos también hace 8 días, ¿no? El rol del pastor, cómo es disciplinar. Sí tiene un llamado, sí es superintendente, pero no está encima es solo la función que tiene, pero no su persona. ¿Cómo lo sé? Por las palabras que Jesús usa en el verso 26. Dice, el que quiera hacerse grande, y dice allí, sobre vosotros, entre vosotros. Porque el concepto de grandeza del mundo es estar arriba del otro, aplastar al otro. Pero el concepto de ser grande a los ojos del Señor es estar entre hermanos, sujetos unos a otros, creciendo en amor, en comunión, velando por las necesidades de otros. Y en el verso 27 lo vuelve a decir, el que quiera ser el primero entre vosotros, no delante o sobre vosotros, ¿verdad? Entre vosotros será vuestro siervo. ¿Qué significa ahora siervo? Ya conocen esta palabra también en griego, doulos. Lo aprendimos en nuestras casas de estudio. ¿Qué significa doulos? Esclavo, falta algo. Esclavo de Dios por amor, por voluntad propia. No a alguien a quien lo esclavizan a la fuerza. La palabra doulos tiene que ver con servir como un esclavo, pero ese servicio que ese esclavo da es porque esa persona voluntariamente se dio el derecho de autogobernarse. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a servir de tal manera que cedas tus derechos de autogobernarte? ¿Qué implica eso? Medita un momento, jóvenes en especial. ¿Qué implica ceder tu derecho a autogobernarte? Que ya no vas a escoger tu carrera, te la va a escoger Dios. ¿Qué más implica? ¿Qué más? ¿Nada más la carrera? ¿Qué más? Que ya no vas a gastar el dinero como a ti te dé la gana porque crees que tú lo ganaste. Tampoco. Vas a ceder tu derecho de autogobernarte en tus finanzas y decir, esto va a ser para esto lo voy a administrar, voy a ser diligente, voy a sembrar aquí, voy a sembrar allá, voy a ahorrar para eso, voy a ahorrar para lo otro. Cosas sabias, cosas prudentes, cosas diligentes. ¿Qué tal en cuestión de relaciones amorosas? Jóvenes, como Sansón, papá, esa me gusta. No, mi hijo, esa es del mundo, esa me gusta. Papá, es que está bien bonita. No, porque es del mundo. No. ¿Están dispuestos, jóvenes, a ceder, a autogobernarse? Adultos, ¿qué decisiones en el día a día tomo en donde yo tengo la batuta, en donde yo tengo el control? ¿Le cedo el control a Dios? ¿Tomo oración y consejo en su palabra para tomar decisiones día a día? Saben, queremos gozar el privilegio, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Y cuál es el precio? Ceder a nuestra voluntad, ceder al autogobierno. No funcionamos bien, ya lo hemos aprendido. Entonces, doulo significa voluntariamente, Señor, soy tu esclavo.
esclavo por amor, porque me amaste, diste todo por mí sin merecerlo. Entonces, aquí encontramos una verdad muy importante. Diáconos tiene que ver con la acción, ya vimos cómo, pero doulos tiene que ver con la actitud del corazón. Y el Señor Jesús decía, lleven ambas cosas, la prontitud con la que se deben hacer las cosas, pero la actitud con la que se deben hacer las cosas también. Por eso le pedimos a nuestros hijos que cuando los entrenamos, la obediencia en ellos sea inmediata, completa y con buena actitud, porque si no, no funciona. Si no, no estamos entrenando. Cuando tú permites que un muchacho o alguno de tus hijos pequeñitos te obedezca sin una de estas tres cosas, que no fue inmediato, que no fue completamente y que no fue de buena actitud, lo estás entrenando para obedecer a medias. Lo estás entrenando para obedecer con renuencia, si tú permites esa situación. Entonces vale la pena hacer un alto y decir, espérame, no lo vas a hacer bien, no lo hagas. Pero hay consecuencias, y la consecuencia es esta. ¡Pum! Y tú hazlo. Ay, pastor, pero es que pues es que eso es entrenar. Tenemos que tomar el tiempo. ¿Qué nos pasa cuando llegamos adultos? Yo hubiera querido que mi papá me enseñara. Yo hubiera querido que mi mamá me enseñara. ¿Y hoy qué tenemos a nuestros hijos? ¿Dónde quedó el hubiera? Hagámoslo entonces. Si tú detectas aquellas cosas que faltaron en ti, hoy tienes tiempo de entrenarlo en la vida de tus hijos. Y ellos necesitan saber que cuando Dios los llama, no los va a llamar para salvarlos, los va a llamar para servirle. Y necesitan aprender, diáconos y doulos, hacerlo pronto, inmediato, porque se sabe la importancia y la urgencia. Y dos, hacerlo voluntariamente, de corazón para el Señor, porque ya se cedió la voluntad, ya se renunció al derecho de autogobernarse. Esta enseñanza se llama dispuesto a servir, es decir, estar dispuesto a ser diáconos y doulos, ambas cosas. Pero ahora enfoquémonos en la palabra dispuesto. ¿Cómo nos disponemos? ¿Cómo nos disponemos para esta clase de servicio? Disponer es básicamente preparar el corazón para hacerlo. Para entender más esta palabra disponer, vamos a utilizar otros prefijos en la palabra. Disponer, ahora piensa en imponer. ¿Podemos imponer el servicio a Dios? Piensa por un momento. ¿Se puede imponer? ¿No debería imponerse el servicio? ¿Se podría posponer el servicio a Dios? Que este domingo dice en la mañana Milton, bueno, ahora prepáranos para la prédica. Y ahí les digo, hermanos, lo vamos a tener que posponer. Nos vemos, que Dios los bendiga. Próximo domingo espero poder predicar. ¿Lo podría posponer? O me regreso un poquito al otro, que me lo haya impuesto mi esposa, como el chiste. ¿Sí se acuerdan del chiste? ¿No? Ay, Dios mío. Invítenme a cenar y se los cuento, ¿vale? Porque no tengo tiempo para chistes. Otra, oponerse al servicio. ¿Nos podríamos oponer al servicio? No, ¿qué debería ser? Ni imponerlo, ni posponerlo, ni oponernos, sino disponernos para el servicio. Estar dispuesto al servicio, estar disponible. Señor, heme aquí. ¿Cuántos podrían decirle heme aquí? Hoy que estamos aprendiendo lo que va a implicar servirle. ¿Sabes? Otro de los puntos importantes que voy a enfatizar, no solo es qué es el servicio, ya aprendimos qué es el servicio, diáconos, doulos, pero ahora tenemos que aprender, punto número 2, que el servicio es exclusivamente para Dios. Vamos a Mateo 6, regrésate un poquito ahí en tu Biblia. Y Mateo 6 nos va a ayudar a tener claridad de mente. Mateo 6:24, ¿cómo dice el título de tu Biblia?
Dios y las riquezas. Ya sabes qué va a decir el versículo. Ninguno puede ¿qué? Servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Aquí está la razón. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Por esa razón dice Jesús, concluye, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, y yo diría ahí, a nada que tenga que ver con el mundo. Simplemente la pregunta nos lleva a analizar, ¿verdad? Piensa, ¿para qué le servirías tú al mundo? ¿Para qué le serías de utilidad al mundo? Si lo hablamos en un mensaje negativo, ya sabemos, ¿verdad? Pero si lo habláramos incluso en un sentido positivo, ¿de qué le harías bien al mundo? Y muchas personas, miren, han perdido el propósito y han rebajado un propósito divino a un propósito terrenal. No, yo soy pro vida, ¿verdad? Mi huella ecológica, por eso no pido bolsas de basura de plástico ya en el Walmart. Me compré mi bolsa ecológica, ¿verdad? Porque estoy a favor del mundo. Porque ¿qué mundo le quieres dejar a tus hijos? Bueno, está bien la idea, pero se va a acabar el mundo, Dios lo va a destruir al final. ¿Sí me explico? Está bien que seas pro vida. Ya después el Señor nos va a venir a restaurar las cosas por 1000 años. Él sí nos va a saber enseñar cómo se debía administrar esta tierra. No debería ser, o sea, no por eso vamos a ser cochinos y a tirar basura, no tampoco, ¿verdad? Pero hay mucha gente que aún en lo positivo dice, no, pues yo quiero ser, ¿cómo le llaman? Sí, alguien de influencia positiva en el mundo y quiero dejar huella, dejar marca, dejar un legado. Ok, pero igual se va a acabar. ¿Para qué estás sembrando? ¿Para qué estás trabajando? ¿A qué le estás sirviendo? ¿A quién quieres terminar siéndole útil en verdad? Ninguno puede servir a dos señores. No puedes manejar dos causas. No puedes ondear tu propia causa o la causa del mundo y de repente los domingos ondear la causa de la iglesia y de Cristo. No podemos hacer eso. Porque nuestra fidelidad va a estar dividida, nuestra lealtad va a estar comprometida. Voy a acabar quedándole mal al mundo o le voy a acabar quedando mal a Dios. ¿A quién prefieres quedarle mal? Lucas 4:8 nos deja muy claro esto también, que el servicio es exclusivamente para Dios. Bueno, debería ser exclusivamente para Dios. Tú sabes este pasaje. Jesús, después de su bautizo, dice que el Espíritu Santo, ¿a dónde lo impulsó? Al desierto, para ser probado. Y entonces se le acerca Satanás al mismo Jesús y lo empieza a tentar, ¿verdad? Y entre toda la tentación que Satanás provoca hacia Jesús, mira cómo le responde Jesús en Lucas 4:8. ¿Qué dice? Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. El servicio es exclusivamente para Dios. Y si tú te has rendido al Señor y Él te ha hecho nacer de nuevo y eres su hijo y eres su hija, escúchame, tu servicio debe ser exclusivamente para Dios. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué involucra servirle solo a Dios? ¿Renuncio a mi trabajo? No estoy hablando de eso. Sírvele a Dios en tu trabajo. Hay tanto servicio que dar a las personas que no conocen a Cristo en tu trabajo. Hay hombres que llevan esto a tal punto de radicalizar tanto este concepto que empiezan a descuidar a su esposa, su matrimonio, su familia. Y dicen, es que Dios me llamó a las misiones, y se van a trabajar. Ganan almas pero pierden a su familia. Tampoco es eso.
Tampoco es así. Quiere decir, las áreas en donde te desenvuelves, en donde desempeñas tus labores cotidianas, allí necesitas poner en alto a Cristo y decir: Señor, aquí te voy a servir y no voy a hacer nada que tú no me digas. Ahora hay muchas cosas obvias. Si tú llegas a tu trabajo, prendes la computadora, bueno, para empezar, me estoy regresando. Señor, ¿será tu voluntad que hoy me pare a trabajar? Sí, porque dice la Biblia: el que no trabaja, que no coma. Ah, sí, ¿verdad, Señor? Ok. Señor, prenderé la computadora porque el pastor ha dicho que aguas con la tecnología, que es el diablo. Yo no he dicho eso. Que tú interpretes eso es otra cosa. Claro, no necesitas orar para prender la computadora. Señor, como que no voy a trabajar tanto porque si no voy a ganar dinero y me van a dar mi bono de productividad y me va a dar avaricia, Señor. Entonces, pues voy a jugar solitario y voy a hacer medio el trabajo. ¿Es eso lo que estoy diciendo? No, no es eso lo que estoy diciendo. Y perdón que lo hable así, creo que debo ser específico para que al ratito no crean otra cosa que no. Mi vida debe ser de servicio al Señor todo el tiempo. Eso quiere decir que debo manejar mi vida, mi carácter, mi forma de ser, mi forma de trabajar con un alto estándar de excelencia en todo lo que hago. Y no tengo que soltar un área para hacer crecer otra, puedo crecer en todas de manera integral. Así el Señor quiere, gente equilibrada. De repente había doctrinas en la antigüedad, ¿no?, que se desviaban. Dicen: no, pues, a ver, ¿qué somos? Somos los puritanos, nos vamos a aislar. Y todavía están aislados con carretas. Todavía. No estoy hablando de eso. Solamente estamos diciendo que el servicio es exclusivamente para Dios. Y si tú en esta tierra terrenal te toca hacer cosas terrenales, las vas a desempeñar. Pero no para darle alimento a tu carne, no para alimentar tus pasiones pecaminosas, sino para honrar, glorificar a Dios. Eso es también dar testimonio a otros. Tercer punto. Yo te pregunto, ¿por qué crees tú que el Señor nos atrae hacia Él? ¿Cuál es el objetivo de que el Señor nos convierta? ¿Para qué lo hace el Señor? Ve buscando Primera de Tesalonicenses, pero medita, ¿por qué Dios te atrapó? ¿Por qué Dios capturó tu corazón? ¿Por qué el Señor te buscó? ¿Por qué te eligió para ser hijo suyo? ¿Cuál es la razón? Nuestra visión lo dice, número uno, glorificarle, ¿verdad? Y Jesús lo dijo, adorarle. Eso es glorificarlo, darle adoración, darle honra, darle alabanza, darle gloria. Pero ¿cómo? ¿O a través de qué? Número dos, decía Flor, a través de servirle. Tenemos que estar a su servicio. Primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 10. Mira, pon atención cómo escribe Pablo a los hermanos de esta iglesia en Tesalónica. Y les dice: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, Pablo decía: yo sé que Dios los eligió. Verso 5, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien saben cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.
porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Voy a hacer una pausa aquí. Pablo está elogiando a esta iglesia en Tesalónica y les está diciendo: ustedes han vivido el cristianismo y han vivido en una fe tan genuina que han impactado a otras ciudades. Y de aquí de Tesalónica ha salido que esa fe han ido hermanos y han ido a compartirles a los de Macedonia y a los de Acaya. Y ustedes han crecido y su fe es tan famosa, por así decirlo, que incluso yo, Pablo, no tengo nada que decirles, porque todo lo han hecho bien. Yo les preguntaría, ¿qué se podría decir de esta iglesia local? ¿Cuántos conocen otras iglesias locales cerca de aquí? Yo conozco una acá, ubican donde está, sobre Acoxpa, está un HCBC, está, creo que es un Scotiabank, y atrás del Scotiabank ahí hay una iglesia cristiana. Tampoco sé nada de esa iglesia. Yo me pregunto, ¿no deberíamos saber? ¿Crees que deberíamos saber de otras iglesias? ¿Qué piensan? ¿Cuántos de ustedes en el último mes se han topado con gente en la calle tal vez que les haya predicado el evangelio a ustedes? Hola, ¿no? Que otras personas te prediquen del evangelio a ti, que te encontraron en la calle, por algo te han de haber predicado. No, no es cierto, es broma. ¿Ah? No, es broma, es broma. ¿Cuántos les pasa? ¿Es frecuente? ¿Es común? En un Walmart, o sea, en lugares así casuales. ¿A cuántos les ha pasado que en el último mes le predicaste a alguien y esa persona te dice: ay, wow, yo soy cristiano también? Ahora voy más allá. Si sí te ha pasado, ¿de qué iglesia eran? ¿Sabe? No sabemos. Y vuelvo a preguntar, ¿deberíamos saber? ¿Por qué Pablo sabía? ¿Sabes? Porque la mentalidad de las iglesias no era rivalizar. Y si hoy hay algo que sucede con los cristianos, es que ¿cómo rivalizamos? Y eso es triste. Eso es triste. No deberíamos rivalizar. Nos deberíamos gozar de que la obra de Dios se está haciendo en otros lugares, tanto que nos llega la buena fama de esa iglesia. Piensa para tu propia iglesia local, si amas a tu iglesia local, porque eso no va a hablar de la buena fama del pastor, incluso ni del nombre de la iglesia, Vineyard, no, sino de la fama de Jesucristo, de la fama de nuestro Señor que estamos promoviendo. Se divulga nuestra fe. Para ello estamos trabajando, para que la fe que se profesa en este lugar se divulgue. Hay muchas maneras de servir al Señor, hermano. Busca en cada cosa, en cada detalle, en cada aspecto de tu vida terrenal, de tu vida pasajera. Busca cómo usarlo para el Señor. Pregúntale a Él si no sabes cómo. Señor, ¿cómo uso esto para darte gloria? Por ahí usan la frase, ¿verdad? Si no van tus pasos, que vayan tus pesos. Sí, también. No estamos diciendo que todos nos vamos a ir a África de misioneros, porque no todos somos llamados a eso, pero tal vez puedes sembrar en la obra.
Y hay muchas maneras diversas en las cuales podemos servir al Señor y que nuestra fe se divulgue. Verso 9 termina el pasaje, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, escucha, de los ídolos a Dios. ¿Para qué? ¿Para seguir viviendo como tú quieras? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. ¿Por qué nos convertimos? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el objetivo de convertirnos? Servirle a Dios. El objetivo de convertirnos es servir a Dios. Ese es el objetivo de la conversión. Piensa por un momento cuando Moisés fue a Faraón. Deja ir a mi pueblo, le dijo. ¿Para qué le dijo? Ya los maltrataste mucho, ya queremos que ellos salgan y que realicen sus propios sueños. ¿Eso dijo?